Dios lo bendiga, por favor pase conmigo a Gálatas capítulo 5 y deje una marca ahí porque regresaremos varias veces en la enseñanza de hoy. Continuamos con el tema que estamos tratando últimamente, que es el fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver a las dos naturalezas en pugna. Anteriormente nosotros dijimos que el fruto del Espíritu es la evidencia del carácter cristiano que previamente evidenció nuestro querido Señor Jesucristo. Entonces, un buen diccionario del castellano define a carácter de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo humano, distinguiéndolo de los demás. Dice que es individualidad moral, especialmente definida por la energía de la voluntad. Se dice, por ejemplo, un hombre de carácter. Se dice también, por ejemplo, imprimir carácter a tal cosa o persona. Dar o dotar de ciertas condiciones esenciales y permanentes a alguien o a algo. Bueno, muy bien. Cuando nosotros consideramos seriamente la nueva creación, es imprescindible, nueva creación en nosotros, es decir, el nuevo nosotros, Dios en Cristo en nosotros, es imprescindible entender que Cristo en nosotros no se enfoca solamente en el poder que tiene cada cristiano. Ojo con eso. Sí trajo poder a nuestras vidas, ninguna duda. Pero al hablar de Cristo en nosotros, al hablar del nuevo nosotros, no solamente estamos hablando del poder que tenemos ahora nosotros, que somos hijos de Dios, sino que también Cristo en nosotros se enfoca en que nos influencia para ser como Jesús fue en todas las áreas de nuestras vidas. De nosotros dependerá cuál de los dos hombres satisfagamos, al viejo nosotros o al verdadero nosotros, que es ahora Dios en Cristo en nosotros. Ese es realmente el verdadero nosotros ahora. Gálatas 5, versículo 16. Ahí dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, eso es lo que dice el versículo 16 de nuestra versión de la Biblia, que hay que hacer ambas cosas, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sin embargo, nosotros habíamos visto en la enseñanza anterior que este versículo en realidad lo que declara es que si nosotros vivimos nuestra vida conforme a la nueva naturaleza, directamente eso se encarga del viejo nosotros. Habíamos dado algunas diferentes versiones, de esas yo seleccioné dos para recordarlas el día de hoy. Una de ellas dice: quiero decir, vivan en la vida del Espíritu, entonces nunca satisfarán las pasiones de la carne. Y esto es otra que dice así: he aquí mi consejo, vivan toda su vida en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la más baja naturaleza. Entonces nosotros simplemente tenemos que ocuparnos de andar según el Espíritu de Dios en nosotros. Vean, si uno se pone a pensar acerca de esto es una hermosa, es una poderosa ayuda en nuestras vidas, siendo que nosotros queremos glorificarlo a Dios con nuestro andar. Entonces andamos lo mejor que podemos, cada vez mejor, y entonces así le damos gloria a Dios y simplemente eso se encarga de la vieja naturaleza. Muy bien. El versículo 17 nos aclara por qué tenemos que andar por el Espíritu. Porque el deseo del viejo hombre se opone ferozmente al deseo del nuevo hombre en nosotros. Cada uno de los dos hombres tiran para su lado, están así.
tiran cada cual para su lado. Uno, el verdadero nosotros, el real nosotros, tira para el lado de Dios. El otro tira para abajo, para cualquier lado, menos para el de Dios. ¿Qué es lo que determina cuál de los dos gana en cada situación de nuestras vidas? Nosotros. Cada uno de nosotros determina quién gana. Esta es una puja que va a terminar cuando una de dos, o nos durmamos en el Señor o el Señor regrese a buscarnos. Hasta ese entonces es una pugna, es una guerra que tendremos que pelear de la mano de Dios. Bueno, esto que acabamos de ver en el versículo 16 y 17 es sustancial, es imprescindible, fundamental para entender los siguientes versículos que nosotros vamos a estudiar. En estos dos versículos nos pinta de una sola pincelada las dos naturalezas y la lucha que hay entre ellas, entre la vieja y la nueva. El conflicto es minuto a minuto, y si bien es cierto que triunfar en esta guerra es imposible sin Dios, también es cierto que nuestra participación en ese triunfo es imprescindible. Depende también de nosotros. Por supuesto que sí. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo aquí, por revelación de Dios, le dice a los Gálatas, y por extensión también nos dice a nosotros, se nos advierte que la naturaleza humana, la carnal, se apasiona por las leyes y las normas, prefiriéndolas por encima de una verdadera relación amorosa con Dios para hacer su voluntad, como siguiendo la guía del verdadero nosotros a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, en algún sentido, la religión es tan conveniente, porque le dicen a uno qué hacer. Es como que uno quiere regresar a Egipto. Hoy justamente en las manifestaciones, Rafa mencionó el hecho de que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa y los había puesto en la tierra de la que fluye leche y miel. Bueno, ellos recuerden que querían regresar a Egipto, porque a pesar de estar en esclavitud, era mejor para la mente de ellos tener que creer cada día a Dios para que los sustente. No les faltó nada, pero sin embargo preferían Egipto ellos. Eso es un poco la religión, porque uno está quedadito ahí y escucha, a ver, que hay que hacer tal cosa, hago tal cosa, hay que hacer tal otra, hago tal otra, en lugar de realmente seguir la palabra de Dios y seguir el Espíritu de Dios en nosotros. Muy bien. En ese ámbito religioso, la gente piensa que no tiene lucha. Piensa, eso es lo que piensa. Pero la verdad no es así, porque vemos nosotros que estas dos naturalezas están constantemente en conflicto. Ellos simplemente hacen lo que le dicen y suponen erróneamente que cuando tengan que estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo, podrán decir algo así como, no sé, a mí me dijeron que haga tal cosa. Vean, la verdad de Dios, y no me refiero a las verdades profundas, a las cuales hay que excavar un poquitito más en la palabra de Dios, pero las verdades más simples, más a mano, están, bueno, justamente, están todas a mano, están a flor de página, están sobre la superficie de la maravillosa palabra de Dios, son simples de entender. No hay demasiada vuelta que darle cuando, por ejemplo, leemos un versículo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas vueltas tiene que dar eso? O el que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuánta vuelta hay que darle a eso? Uno puede indagar más, sí, claro que sí, puede cavar más, pero aunque no cabe, esa verdad tan simple está a flor de página. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más vida eterna. ¿Cuánta vuelta tiene que darle eso? Ninguna vuelta. Entonces a esas verdades que llamo yo a flor de página son muy simples para todo el mundo. Cuando ustedes estudien esto van a ver que el versículo 17, 18 y 23 tienen una similitud, contienen una verdad similar
y muestran el enfrentamiento que hay entre el espíritu y la carne o la ley, también como lo he tratado acá en Gálatas. Quienes caminan según la nueva y santa naturaleza manifiestan el carácter de Cristo. ¿Escuchó lo que acabo de decir, no? Quienes caminan según su nueva y santa naturaleza manifiestan el carácter de Cristo y no necesitan ninguna ley para andar en santidad. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando del fruto del Espíritu y estamos hablando de que el fruto dice si usted es naranja, limón, pomelo, toronja o lo que sea. El fruto es lo que va a ver la gente. Y van a querer tener lo que usted tiene si usted les muestra qué es lo que usted tiene. Bueno, ahora va a dar el contexto, comenzando en el versículo 19, en un segundito lo comenzamos a leer. Va a dar un listado de algunas de las obras de la carne a manera de ejemplo. Esto representa las, no sé, vaya a saber, miles de obras de la carne que debe haber. Entonces, es un ejemplo, no puede ponerlas todas, pone algunas, y en el 19 comienza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ves? Las obras de la carne también se manifiestan, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, es decir, que todavía hay varias más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, tenemos una constante pugna entre las dos naturalezas. Nosotros necesitamos recordar que esta confrontación entre ambas naturalezas es real, es seria, encarnizada y la tenemos todos los hijos de Dios. Además, estos dos listados dan lo que nosotros podríamos llamar, no sé, el ritmo de lo que es el contexto, que presenta dos andares, el andar de la vieja naturaleza y el andar de la nueva naturaleza. Este es un listado grande, aunque no está completo, porque en algún momento dice ahí, y cosas semejantes a estas, así que no está completo. Es el listado de las obras que no traen gloria a Dios. Y al no traer gloria a Dios, tampoco bendicen y tampoco logran recompensas en el reino futuro. El otro andar es diametralmente opuesto en resultados. Es al que nosotros aspiramos tener, es el que deseamos andar, es el que nos empeñamos en andar. Es necesario que nosotros nos detengamos un poco en esta última parte, donde en el versículo 21 dice lo siguiente, dice, porque que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Le parece? Esto es muy importante y puede ser importante, bueno, es importante, puede atenerse a nosotros, puede sernos, que nos importe a nosotros, que nos ataña a nosotros. Eso es lo que quiero decir. Importar nos importa, pero puede ser que nos ataña a nosotros. Eso es lo que quería decir. No me salía la palabra ataña. Puede ser que siendo hijo de Dios, cada tanto o cada mucho, visite alguna o algunas de esas obras de la carne. Si es así, y cada tanto puede ser así, es una verdadera pena, primero para usted en particular, para cualquiera de nosotros en particular, por supuesto. Claro que para todos nosotros como hermanos suyos que somos, pero más que nada para Dios, quien se merece nuestros mejores esfuerzos para que nosotros andemos de tal manera que le demos gloria a Él. Dios merece que nosotros tengamos una conducta que lo glorifique a Él. Y cuando tenemos una conducta que lo glorifique a Él, definitivamente, nosotros que tenemos esa conducta vamos a ser bendecidos y quienes nos rodean también van a ser bendecidos.
De tal manera que si nosotros practicamos el listado ese para abajo, para atrás, el negro, el de la vieja naturaleza, no bendecimos a nadie. Nosotros bendecimos a nosotros mismos y a las personas y logramos recompensas para el futuro cuando nosotros andamos según la nueva naturaleza. Bueno, como está diciendo aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es muy importante que nosotros estudiemos ese tema. Dejando una marca siempre en Gálatas 5, vayan por favor a Primera de Corintios. Para entender esto, es muy importante que nosotros primero establezcamos la tremenda diferencia que hay entre ser salvo y recibir recompensas en el reino de Dios. Ser salvo es un evento. Ocurre al momento que la gracia de Dios nos alcanza cuando confesamos y creemos, según Romanos 19. En ese momento, en ese instante, ¡tac!, ahí es donde Dios produce nuestra salvación. Bueno, eso es salvación. Entonces nos es dada por fe, por gracia, aunque haya pecado en nuestras vidas. Usted recuerde que en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Lo ven? Entonces, no toma en cuenta nuestros pecados cuando nos reconcilia. Entonces, la salvación es por gracia. No demanda limpieza del individuo que Dios salva. Tampoco mantener la salvación, es decir, una vez que uno es hijo de Dios, uno no puede deshijarse. Si existiera el verbo deshijarse, yo me deshijo, tú te deshijas, vosotros os deshijáis. ¿Ven? No se puede ni conjugar, no existe el verbo. Una vez que usted es hecho por Dios su hijo, usted no puede deshijarse, Dios tampoco lo deshija. Por eso es importante entender la diferencia entre salvación y las recompensas. Y acá vamos a ver un tremendo registro de la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 10, que dice lo siguiente, preste atención, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire qué importante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, ese es el fundamento, eso es salvación. Luego lo que dice después es lo que la persona hace una vez que es salva, pero guarda que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué dirá eso? Porque debe ser importante cómo sobreedificamos. Y de hecho lo es muy importante, porque de eso va a depender las recompensas en el reino futuro. Hay que ser cuidadoso de cómo uno sobreedifica. No da lo mismo sobreedificar que no sobreedificar. No da lo mismo sobreedificar sobre el fundamento, cualquier cosa que no tenga que ver con Dios y con su palabra. Por eso es tan importante este tema del fruto del Espíritu que nosotros estamos hablando. Bueno, acá habla, a partir del 12, habla de lo que se puede sobreedificar sobre Cristo. Y da ejemplos, dice, sobre este fundamento en el 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta en el día del juicio. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Muy bien. Estos versículos hablan de lo que la persona salva puede hacer con la maravilla que recibió al momento de haber renacido del Espíritu de Dios. Entonces, todas las buenas obras que Dios preparó para que las andemos producirán recompensas a ser vividas en el reino. Las otras no cumplirán el requisito para recibir esas recompensas de las que hablamos y van a ser quemadas y por lo tanto sus efectos
van a desaparecer. Seguimos leyendo a partir del versículo 14 que dice, si permaneciere la obra, está hablando de la obra, no de la persona que obró la obra, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué es lo que dice? Recibirá recompensa. ¿Ves? Es lo que estamos hablando. ¿De aquí lo sacamos? 15. Si la obra de alguno se quemare, la obra, no la persona, él sufrirá pérdida. Claro, se pierde las recompensas por esa obra que no tiene que ver con las recompensas en el futuro. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Bien, esto es muy claro, habla de lo que pasará con la obra de la persona, no con la persona misma. Bueno, ahora yo les voy a leer otra versión que es muy coincidente con esta, está un poquito fraseada diferente, es muy buena y puede ser vital para entender esta cosa que es este tema que es pero tan importante, que muchas veces los cristianos dejan de lado, las recompensas, porque piensan que todo está bien, y en realidad hemos visto lo hemos visto en la palabra, caramba, quiero decir, en los contextos que hemos tratado en esta clase, hemos visto que no todo está bien, que a Dios no le viene bien cualquier cosa. Entonces, Él dio su palabra para que nosotros andemos en ella, dio grandes ejemplos en su palabra, de todos ellos el supremo, el superior, fue nuestro querido Señor Jesucristo, que anduvo la palabra, anduvo en obediencia, anduvo en fe, anduvo por revelación, anduvo respetando la palabra que había sido escrita hasta los días en que él apareció en la escena de la redención. Entonces tenemos grandes ejemplos de que las recompensas se ganan por andar esa palabra, no por hacer cualquier cosa. 1 Corintios 3, en el 12, esta otra versión dice así, que si sobre tal fundamento pone alguno por materiales, oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, sepa que la obra de cada uno ha de manifestarse, por cuanto el día del Señor la descubrirá, como quiera que se ha de manifestar por medio del fuego. Y el fuego mostrará cuál es la obra de cada uno. Si la obra de uno sobrepuesta, la que fue sobreedificada, subsistiere sin quemarse, recibirá la paga. El que recibe la paga no es la obra, es el que obró la buena obra. ¿Lo ven? Si la obra, dice el 15 en esta versión, si la obra de otro se quemare, será suyo el daño. No obstante, él no dejará de salvarse, si bien como quien pasa por fuego. Es decir, va a salir un poco chamuscadito, porque pasó por fuego, y no es literal. Es la forma de decir que cualquier cosa no está bien, que habrá un filtro. Bueno, una vez que la persona es salva, su ingreso al reino está asegurado, pero el pecado obstruye las recompensas a ser vividas en aquel reino. Todos los hijos de Dios heredamos el reino, todos. Pero no todos heredaremos lo mismo en el reino. Habrá diferentes recompensas, trabajos y responsabilidades para que nosotros disfrutemos. Nuevamente, y para que quede claro, la persona renacida que vive su vida fuera de los términos de Dios en su palabra, no perderá su entrada al reino, pero sufrirá pérdida, como hemos leído en este versículo. O sea que no tendrá las mismas recompensas que un creyente que sí se empeñó en vivir en santidad. Bueno. Efesios 1. Esto es muy importante por las dos cosas. Primero, porque algunos cristianos desmerecen el tema de recompensas en la Biblia, les parece bien que Dios es amoroso y misericordioso, lo cual es absoluta verdad. Dios es lo más amoroso, es decir, es de un amor sublime nuestro querido Dios, bondadoso, misericordioso en extremo, es nuestro querido Dios. Y su misericordia durará para siempre, por supuesto que sí, pero no le da lo mismo. Existiendo la verdad y la simpleza de la palabra, de cómo andar en un andar que lo glorifica a Él, no le da lo mismo que uno ande o que no ande. Por el otro lado, también es importante esto que estamos
brevemente viendo acá de Gálatas 5:21, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque piensan que lo que llaman, lo que así llaman, pecador habitual, es algo que habitualmente, una persona que habitualmente peca, perderá su salvación si es hijo de Dios. Bueno, eso no es la verdad que nosotros podemos documentar en las Escrituras. Al momento de renacer, Dios nos sella, nos pone un sello, nos da un adelanto como prueba de que Él completará su tarea de redención al momento del llamado de nuestro Señor desde las nubes. Efesios 1, versículo 13, dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es el adelanto, es la garantía de lo que va a venir, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Damas y caballeros, si usted es renacido, usted tiene el sello de Dios, nada lo puede detener, pero sí el pecado puede detener, puede obstruir, puede minimizar las recompensas a ser vividas en el reino venidero. Gálatas 5 de nuevo. Nosotros tenemos una nueva naturaleza en nosotros y gracias a eso es que nosotros podemos andar conforme a la voluntad del Padre, quien nos la dio a esa naturaleza de la mano de su amor y de su gracia. Nos la dio. No hicimos nada para que nosotros la tengamos. Todo lo que hay que hacer, miren, sí, flor de problema que nosotros tenemos. Tenemos que andar en una naturaleza que se nos dio. ¡Wow! Nos tocó la más difícil. No. Al contrario, nos tocó la más fácil. Nosotros tenemos que andar en esa naturaleza que se nos dio de la mano de la gracia de Dios. Gálatas 5, bien conocido ya el 22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, estas virtudes o características son evidenciadas por una persona que conduce su vida según la guía del Espíritu Santo, de tal manera que se van desarrollando en el andar. No es que hoy tiene un día tremendo, bárbaro, hoy está, pero ¡pum!, para arriba. Hoy usted es el hipercreyente, listo. A partir de hoy yo tengo fruto del Espíritu. No, señor, se van desarrollando en el andar. No es algo que se desarrolla tipo chispazo. No, hay que tener, digamos, una obediencia cotidiana, digamos, siguiendo la guía del deseo ferviente, porque nosotros estudiamos en clases anteriores que hay un deseo ferviente del nuevo hombre que nos impele y que por nuestra propia voluntad nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, tiene que ser de una manera regular, lo cual es posible conducirnos de una manera que le dé gloria a Dios, de una manera regular. Y vean, ninguno de nosotros es perfecto, todos nosotros cada tanto patinamos, cada tanto nos vamos al barro, cada tanto necesitamos un hermano que nos dé una mano y nos saque de la banquina, cada tanto, todos nosotros. Pero al menos usted hace su esfuerzo en pos, en esta dirección. Yo quiero conducirme conforme a la palabra de Dios. Entonces necesito del Espíritu Santo en mí, caramba, del nuevo hombre que me impele, si yo lo deseo, si yo le permito, me impele a hacer la voluntad de Dios. Necesito de mis hermanos en Cristo, ni hablar de mi querido Señor Jesucristo, necesito de nuestro querido Padre Celestial, por supuesto que sí. Solo no se puede, pero la intención de uno, el deseo de uno, la decisión de uno es imprescindible. Tiene que estar siempre para seguir en esta dirección o en aquella otra dirección. Bueno, y como hablamos de estas virtudes que son tan fantásticas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, son tan tremendas, tan maravillosas, tan buenas, son virtudes
espirituales, maravillosas, deseables y que nosotros queremos evidenciar en nuestras vidas. Bueno, hay también virtudes humanas maravillosas dadas por Dios a la humanidad. Todas son deseables, son maravillosas, es maravilloso que nosotros podamos encontrarlas en las personas alrededor de nosotros. Claro que sí, lo conozcan o no a Dios. Eso es muy deseable, es maravilloso y gracias a Dios que es así. Bueno, todas esas virtudes se evidencian en buenas acciones humanas que no necesariamente tienen como resultado la gloria a Dios, porque Él lo tuvo que ver directamente, como en este fruto del Espíritu que estamos hablando. Esas acciones deseables humanas y humanas tampoco tienen garantizada la bendición para las personas en términos de vida por siempre. Son deseables, son humanas, tremendo, chévere, macanudo, todo bien, magnífico, pero no necesariamente están asociadas a bendiciones que tengan que ver con vida por siempre. El racimo de hermosas características espirituales está activado aún en medio de la adversidad más grande. A manera de ejemplo, una de esas evidencias, una de esas virtudes que estamos estudiando es gozo. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo murió por el gozo puesto delante de Él? Eso humanamente es imposible, ¿ven? Entonces, no son... también hay gozo en el mundo, hay gente que dice, no sé, que lo canta en la música, creo que hay varios temas musicales que aparece el gozo, gozando, a gozar y todo eso, todo el tiempo. Entonces, es maravilloso, pero es humano. Nosotros acá estamos hablando de algo que es espiritual y que está asociado con vida por siempre. Por eso, por el gozo puesto delante de Él, el Señor Jesucristo confrontó la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es un amor diferente al amor del mundo. El amor del mundo es maravilloso y yo francamente creo que es un invento de Dios también. Porque es maravilloso, es virtuoso y genera tantas buenas acciones por parte de las personas. Gracias a Dios que varias personas, lo conozcan o no, a nuestro querido Dios, de todos modos manifiestan amor entre ellas. Pero estamos hablando acá de un amor que hizo que este querido, inmenso ser espiritual, celestial, llamado Dios nuestro Padre, entregara a su Hijo por todas las personas, aún por quienes lo rechazan. Eso no es entendible en el amor humano, ¿lo ven? Entonces no podemos confundir estas maravillosas virtudes características del fruto del Espíritu con sus similares humanas. Bueno, cuando ustedes lean este contexto, cuando estén estudiando esta enseñanza, van a ver que los versículos del 19 al 23 expanden sobre lo que se ha dicho entre el 16 y el 18. Entre el 16 y el 18 dice un par de cosas y el del 19 al 23 las expande. Mostrando a las claras que la nueva y la vieja naturaleza están en pie de guerra. Están pintados como los indios para ir a la guerra. Están en pie de guerra. Al colocar la lista a manera de muestra de las obras de la carne, de la vieja naturaleza, y otra lista con las virtudes del fruto del Espíritu, la nueva naturaleza, podemos observar en pocos ejemplos la diferencia que hay entre el fruto de la una y las obras de la otra. Ninguno de los dos listados es completo, pero los elementos en cada una de ellas nos ayudan, o de ellos, porque estamos hablando de listados, en cada uno de ellos nos ayudan a evaluar si tenemos más del uno que del otro evidenciados en nuestras vidas. Nos permiten ver, confrontarnos y honestamente ir y ver cuál de los dos listados yo estoy evidenciando más en mi vida. Recuerden, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de la seria, de la honesta intención de procurar
nosotros tener un andar que lo bendiga a Dios, que lo glorifique a Dios. Nuestras decisiones diarias, junto a nuestra determinación de tener un andar de santidad, harán que la balanza de nuestras vidas se incline para un lado o para el otro. Por otro lado, al tener los dos listados, uno al costado del otro, o uno abajo del otro, si vamos a ver cómo está escrito en la Biblia, podemos observar la cantidad de HPs que tiene, de caballos de fuerza que tiene la nueva naturaleza, que tiene tan poquitas evidencias listadas ahí, con la vieja naturaleza que tiene un montón y encima dice y muchas similares a esta. ¿Lo ven? Ahí uno puede ver la cantidad de HP que tiene la nueva naturaleza. ¿Mm? Muy bien. Además, también en pocas virtuosas características muestra evidencias de la conducta de una persona y de hacia qué lado de la tabla se inclina. Nosotros somos personas. Yo sé que vengo con esto, es muy nuevo, quizás algunos no sabían. Todos somos personas. Y nuestra conducta debe ser cotejada con la palabra de Dios. Es importante entender que cada tanto necesitamos revisar nuestro corazón porque de él emanan las acciones que harán que tengamos una vida virtuosa en los términos de Dios o no. Estamos en Gálatas 5, ahí seguimos un ratito más. Ya vimos más el fruto del Espíritu, bla, 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 mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, continúa diciendo el 25, andemos también por el Espíritu. Recuerden muy bien esto, que este fruto del Espíritu no está en una galaxia aparte, en otro mundo, aparte de los otros, de las otras virtudes, ¿no es cierto?, de los otros frutos que trae nuestro andar en la palabra de Dios permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Si acá en Gálatas 5:22 dijera frutos, en lugar de fruto, si dijera frutos en plural, daría a entender que se trata de 9 productos variados. Decir fruto en singular apunta a mostrar que los 9 elementos son distintos aspectos de una misma cosecha. La cosecha es única. Ninguno de los 9 puede ser aislado del resto. Esos variados aspectos del fruto pueden verse en la vida del creyente. Por ejemplo, difícilmente se diera el caso de que uno pueda tener amor por Dios, tener el amor de Dios por Dios y también por las personas y que nunca evidenciara a la vez gozo, paz, bondad. Sería muy difícil que se viera así. No se podría decir lo mismo de las obras de la carne. Una persona puede ser adúltera, pero no necesariamente idólatra, contenciosa, envidiosa, etc. Por eso consideramos al racimo de virtudes en su conjunto, más que si fuera un conjunto de virtudes separadas. Por otro lado, mire qué interesante, las obras de la carne son logros humanos del viejo hombre. En otras palabras, el mérito de la obra es del hombre. El maravilloso fruto del Espíritu del que hablamos atribuye al Espíritu el poder de la fructificación. ¿Lo ves? La gloria a quién va? Va a nuestro querido Dios. Juan capítulo 15. El versículo 1 que dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, por si hay alguna duda, acá lo dice el Señor Jesucristo, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este, no el otro, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero vean, hay un montón de cosas que la gente puede hacer separada del Señor Jesucristo. En este contexto, nada se puede hacer separado del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Estamos hablando del contexto del fruto del Espíritu. Estamos hablando de andar la palabra de Dios. Hablamos de recompensas, hablamos de tener una conducta que le dé gloria a Dios, nos bendiga a nosotros y bendiga a nuestros hermanos en Cristo. Dejen una marca acá porque en un ratito regresamos. Y vayan a Filipenses capítulo 2, por favor. Acá entonces, en lo que acabamos de leer en Juan 15, mientras vamos a Filipenses 2, se refiere a todo fruto que viene como producto de andar en santidad, es decir, permaneciendo en Jesús con continuidad y permanencia. No es un andar perfecto, claro que no, pero es un andar dirigido, no es un andar al tuntún, no es a la que te criaste, no es como te salga, es un andar dirigido, usted procura, usted desea, usted dirige sus pasos en línea con la palabra de Dios. Eso es el andar del que hablamos. No perfecto, porque a veces, lamentablemente, se nos torcerá el tobillo en el andar. Estamos hablando del deseo, de procurar este andar, de dirigir nuestros pasos a Dios. Nos importa dar gloria a Dios con nuestras acciones. Y para llevar fruto de Dios necesitamos permanecer en la vid verdadera y así recibir el cuidado del labrador en nuestras vidas. Cada tanto necesitaremos que nos echen algún insecticida. Cada tanto necesitaremos que se nos abone la tierra, cada tanto necesitaremos alguna poda de alguna cosa que entró en la vid que no le hace bien a la vid o a nuestras vidas. Filipenses 2, versículo 13, dice, porque Dios es quien en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Según nosotros habíamos visto que está expresado así en Juan 15, el Señor es la vid, el árbol entero, el Padre es el labrador, es el dueño de la viña, el Padre, el Señor de la mies, y nosotros somos esas ramitas verdes enruladas, así de donde van a colgar los racimos. Nosotros mismos somos fruto del trabajo de redención que hizo nuestro valiente Señor Jesucristo. Por mandato del labrador, por mandato del Señor de la viña. No hay garantía de que todo esfuerzo humano sin la conexión con Cristo vaya a producir fruto que glorifique a Dios. Por eso, Dios es el que en nosotros produce, así el querer como el hacer. Esta nueva naturaleza en nosotros desea de nosotros que andemos según la palabra de Dios. Pero caramba, no tiene que haber ninguna rareza en aceptar el deseo del nuevo hombre si por tantos años y ahora inclusive cada tanto aceptamos la fuerza con la que nos impele el viejo hombre, los deseos del viejo hombre. Bueno, pues bien, nosotros ahora que conocemos estas cosas de la palabra de Dios, queremos aceptar el deseo ardiente del nuevo hombre en nosotros que nos guía a glorificarlo a Dios. Es el mismo esfuerzo para un lado o para el otro. Es más esfuerzo para nosotros irnos para el otro lado, para el lado de las obras de la carne, es más esfuerzo que irnos para el otro lado, porque este otro lado cuenta con Dios, cuenta con el Señor Jesucristo, cuenta con los ángeles de Dios, cuenta con el ejército ese fabuloso, maravilloso de Dios, que son nuestros hermanos en Cristo, la familia de Dios. Entonces, dígame, ¿cuál es más simple de seguir? Bueno, pues este. Yo sé que este tironea. ¿Cómo tironea este? Pero damas y caballeros,
Este es el que yo quiero. Yo decido y tiene más HP este que aquel, porque aquel está guiado por un muerto y los muertos no pueden guiar a nadie. Este está guiado por el Espíritu vivo de Dios en mí. Mi ardor hacia hacer las cosas de Dios determinará que esta cantidad de HP se pongan en marcha para que yo ande de tal manera que le dé gloria a Dios. Madre mía, qué cosa tan maravillosa. Juan capítulo 15 de nuevo, por favor, donde habíamos dejado, vamos al versículo 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vean la condicionalidad de lo que estamos leyendo. Sí, es un sí condicional. Si haces esto y si haces aquello, entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es lo que hablábamos hace un tiempo de los memes que aparecen, agarran la parte que les gusta del versículo y no la de arriba, que es la que tienen que hacer para recibir la de abajo. Entonces el meme diría, pedid todo lo que queréis y os será hecho, pero se olvidan de la parte de arriba que dice que si permanecéis en mi condición y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremenda verdad de la palabra de Dios. Es necesario permanecer en la vida. La lógica indica que quien quiera que permanezca en el Señor querrá las cosas que quiere el Señor, ¿o no? Eso es lo lógico. Y Él, el Señor, ha demostrado querer Él lo que quiere Dios. Así que cae de maduro que uno va a recibir cuando pida en línea con la voluntad de Dios. Muy lógico. Y vean, permanecer en Cristo no es ir a una reunión religiosa una vez por semana por 20, 30 o 40 años. Más bien es, o en cambio es, en contraste es, andar como Él anduvo, es creencia y obediencia a sus palabras. De esta manera nuestras peticiones serán simplemente un reflejo de su voluntad y naturalmente serán otorgadas. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Aquí me detengo porque el nuevo yo tiene el deseo ardiente de darle gloria a Dios. Entonces, cuando yo leo una cosa como esta, yo tengo que pensar, ok, a ver, en esto es glorificado mi Padre, yo tengo que pensar, porque yo procuro este andar, yo deseo este andar, yo hago lo que tengo que hacer para tener este andar que le dé gloria a Dios. Cuando leo en esto es glorificado mi Padre, yo presto atención que dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso quiero hacer en mi vida. A eso dirijo mi vida, que haga, que vaya en ese sendero de la palabra de Dios, el sendero seguro que le da gloria a Dios y nos va a bendecir a todos. Acá condensa todo lo que venimos viendo acá en Juan capítulo 15 y deja bien en claro que la gloria del Padre es que llevemos mucho fruto. No que llevemos fruto, ya que lleváramos fruto sería tremendo que lo dijera, pero dice mucho fruto. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra cuando dice mucho fruto? Quiere decir mucho fruto. ¡Qué complicado! ¿Ve? Ese fruto aparece en nosotros cuando por medio de permanecer en nuestro Señor nos volvemos cada vez más sus discípulos. Necesitamos ir a la palabra de Dios para saber a ciencia cierta quién fue y qué hizo Jesús. Y entonces permanecer en Él. Uno no puede ser discípulo y servir a un maestro a quien no conoce o a quien sí conoce, pero no obedece. ¿Lo ve? Es lógico. No hacía falta que yo se lo dijera esta mañana. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ah, qué bien. Ok, él esto, muy bien, él permaneció en su amor, entonces yo, pero claro, esto es lógico, ni siquiera haría falta, ni siquiera hubiese habido falta que el Señor Jesucristo lo dijera. Es re lógico, tiene razón, logiquísimo, hay que hacerlo.
11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No el del mundo, mi gozo, el de él, esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Bueno, a ver, tomo nota. Yo que soy impelido y deseo seguir las ansias, el deseo ardiente, fervoroso del nuevo yo, deseo hacerlo, deseo hacer la voluntad de Dios, entonces tomo nota cuando dice este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! Esto es bravo. Sí, puede serlo. En ocasiones puede serlo, puede ser muy bravo, pero no deja de ser un mandamiento porque es bravo. ¿Está bien? Es un mandamiento, quiere decir que es factible, quiere decir que es posible de hacer, y quiere decir que esta es la conducta que lo bendice a Dios, que lo glorifica a Dios. Bueno, acá Jesús sigue dando ejemplos de la conducta que se espera de nosotros y nos pide que permanezcamos en su amor guardando sus mandamientos, que es justamente lo que hizo Él. Guardó los mandamientos de su Padre y haciendo eso fue que Él permaneció en Dios. Nuestro Señor Jesucristo no hizo la suya. Espero que se entienda esto en todos los países. Hacer la mía es cuando yo hago la mía, hago la que yo quiero. La de Dios es cosa de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo no hizo la suya, no hizo la de Jesús, hizo la de Dios. ¿Ven? Él obedeció, él siguió las cosas que le decía Dios que hiciera. Entonces, nosotros traeremos fruto y daremos gloria a Dios, porque las dos cosas van de la mano, no puede haber una si no hay la otra. Entonces, haremos eso, daremos gloria a Dios, evidenciaremos fruto en nuestras vidas cuando nosotros hagamos la de Dios, no la de nosotros. Recuerde, la de nosotros es la del otro lado. Nuevamente en Gálatas 5, por favor, donde deben haber dejado una marca. Versículos preciosos que ya debiéramos haber, seguramente muchos memorizado. Gálatas 5 en el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 y 23. 9 características del mismo racimo que representan a las muchas más que no están aquí. No hay ley que valga contra lo que pertenece al Espíritu. Por eso, andando por el Espíritu, es decir, andando como Cristo anduvo, según la palabra de Dios, es como anulamos nosotros las acciones y los efectos del viejo hombre en uno. Nosotros ahí en Gálatas 5 habíamos visto entre los versículos 19 y 21 el listado de las obras de la carne que no deseamos evidenciar en nuestras vidas. Las obras indeseables del viejo hombre fueron cargadas como en una bolsa y colgadas en el madero por nuestro Señor. Nosotros no las descolguemos del madero. No vayamos al Gólgota, nos vayamos al Gólgota de nuestras vidas, al madero de nuestras vidas, y saquemos esa bolsa o saco. Dejémosla ahí. Nosotros tenemos que andar por el Espíritu, entonces no tendremos que hacer ningún esfuerzo para evidenciar el fruto de ese Espíritu en nosotros. Quiero hacer una pregunta, no necesito que responda. ¿Cuánto le cuesta a la higuera dar higos? ¿Cuánto le cuesta al limonero dar limones? ¿Cómo le va a costar? No le cuesta nada, porque eso es lo que es. Limoneros da limones, la higuera da higos, eso es lógico, no les cuesta nada. Ellos dan lo que son. Nosotros andemos como un hijo de Dios, muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo Jesús, no podremos entonces emanar, sacar de nosotros, evidenciar fruto del Espíritu en nuestras vidas. Nada tendremos que hacer, salen, se verán. A la corta o a la larga, la gente se va a dar cuenta de qué estamos hechos. Al decir fruto, daría lugar a pensar que las evidencias virtuosas o fruto de la nueva naturaleza
tienen una tendencia a evidenciarse en conjunto, pero un detalle es obvio, y es que debido a las características de cada persona, es posible que evidenciemos más algunas que otras. No obstante, es necesario tener siempre en cuenta que están presentadas en racimo y que no hay un amor de Dios por un lado y amor fruto del Espíritu por el otro lado, como tampoco hay paciencia y paciencia del Espíritu como parte del fruto del Espíritu, separadas o diferentes la una de la otra. No hay dos amores, dos gozos, dos paces, dos templanzas, dos lo que fuera. Son las mismas más de 9 características espirituales que se presentan como un racimo cada vez que nos movemos con las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando permanezcamos en la vid haciendo su voluntad, estaremos proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. De esa manera ganaremos a algunas personas para Dios. Esos serán frutos de nuestra proclama. Por ejemplo, hay más. Nuestra obediencia produce mucho fruto en todas las áreas de nuestras vidas. Así como sería imposible colocar todas las obras de la carne en un solo listado, también lo sería colocar en un solo lugar el fruto, las evidencias de nuestra obediencia a Dios. Pablo les dejó claro a los Gálatas que no estaban sujetos a la ley. Y nuestro Señor nos dejó en claro que cada vez que nosotros permanezcamos en Él, indefectiblemente, nosotros vamos a evidenciar fruto de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos, a eso apuntamos, eso arde en nuestros corazones para que dirijamos nuestros pasos en esa dirección, que le den gloria a Dios, que honren a nuestro valiente Señor Jesucristo y nos bendigan a todos nosotros. Dios los bendiga.